Hola, bienvenido a tu clase infantil, lugar donde aprenderás enseñanza bíblica, te divertirás y conocerás más a tu Padre que está en los cielos, quien anhela que lo conozcas. Este grupo de maestros está dispuesto a conocer junto a ti, de manera divertida, la palabra de Dios. Buenas tardes, niños. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Sé que muchos ya salieron del colegio y que están en sus casitas descansando. Bueno, niños, esta tarde vamos a estar en clase. Vamos a tener una clase hermosa y vamos a darle gracias a Papito Dios primeramente por esta clase. Vamos a disponernos, cerramos nuestros ojitos y le damos gracias a Dios. ¿Listo, niños? Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos. Papito Dios, mi Señor, en este momento, Señor, te damos a ti, Señor, la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Gracias, Señor, por esta clase maravillosa, Señor, que tú me regalas, Señor. Gracias por cada uno de los niños, Señor, que están acá, Señor, Papito Dios. Gracias, Padre Santo, por todas tus bendiciones que tú les das, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú, Señor, has dispuesto el corazón de ellos, Señor, para alabarte, Señor, para bendecirte y para glorificarte, Señor. Gracias, Papito Dios, por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Bien, niños. El libro que hoy vamos a ver es el libro de Hebreos. Es un libro relativamente cortito. Tiene 13 capítulos. Se escribió en el año 67 después de Cristo. ¿Sí? Y él nos habla de la fe. Nos habla de los grandes hombres de la fe. Pero así como hubieron grandes hombres antiguamente, también los hay hoy en día. Y hoy en día Dios nos ha enseñado su fe. Entonces hoy vamos a ver uno de esos, ¿cierto? De esos hombres que estuvieron antes y que nos enseñaron su fe. Bueno, niños, ¿ustedes saben qué es fe? Es tener una relación, es tener una confianza, es creer. Cuando yo tengo fe, yo le creo a esa persona, ¿cierto? Cuando yo tengo fe, yo confío en esa persona, ¿cierto? Y Dios nos enseña a confiar, que siempre debemos confiar ¿quién? ¿En quién? En Él, ¿cierto? Bueno, entonces hoy vamos a ver grandes personajes, ¿cierto? De la Biblia que creyeron en Él, que tuvieron esa fe inmensa en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Padre Santo. ¿Listo, niños? Bueno, el primero de ellos fue Abraham. Él es el padre de la fe. ¿Se acuerdan, niños, que Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como la arena del mar, que no se podría contar? Imagínense qué hermosura, ¿cierto? Bueno, otro gran hombre también fue Job, porque él fue un hombre que le creyó a Dios y que sufrió bastante, pero Dios le devolvió todo. ¿Se acuerdan que Job era un hombre rico y que el enemigo le pidió a Dios que si podía tentarlo y quitarle todo y que él renegaría de Dios? Pero no fue así, niños. El enemigo le quitó todo, sí, pero él siempre estuvo de la mano de Dios. Siempre le creyó a Dios, ¿cierto? Qué bonito tener uno esa fe en Dios como la tenía Job, ¿sí? Que Dios nos enseña cada día a depender de su palabra, así como Job dependía de él, ¿cierto? Qué bonito, qué hermoso. Bien, niños, vamos a ver otro gran hombre de la fe, David. David fue un pastor de ovejas y llegó a ser un rey, el rey más grande, ¿cierto? Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Qué emoción! A pesar de que él tuvo dificultades, tuvo problemas, pero él le creía a Dios y por eso se decía que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Es algo maravilloso, ¿sí?
Y él era un hombre que amaba a Dios y tenía una fe ciega en él, ¿cierto? Entonces, que así como David le creyó a Dios, nosotros le creamos también a Dios, a pesar de las dificultades. Cuando estemos felices, cuando estemos en dificultades, siempre aprendamos a depender de Dios y a tener esa fe en Él, ¿cierto? Entonces, así como Job le creyó, así como David, Él quiere que nosotros hoy aprendamos a creer. Ustedes, niños, aprendan a creer. Así como ustedes creen en sus padres, Dios nos está enseñando a creer también en Él, ¿cierto? Porque ustedes, niños, creen todo lo que papá y mamá dicen, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos creer también en Dios así. Porque Dios es nuestro Padre misericordioso. Dios es nuestro Padre inmenso. En Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, Dios nos enseña que todo es oyendo. La fe entra por el oído, ¿cierto? Y tenemos que aprender a confiar en Él, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros aprendemos a confiar en Él, tenemos esa relación con Dios, tenemos esa comunión con Él, ¿cierto, niños? Y cuando ustedes aprenden a confiar en Dios, Dios les va a dar todo lo que ustedes le pidan, ¿sí? Entonces, aprendan a confiar en Dios, niños. Aprendan a tener esa fe hermosa como la han tenido estos grandes hombres en la Biblia, ¿cierto? Otro también fue Daniel. ¿Se acuerdan que a él lo echaron al foso de fuego? Pero él no se quemó, y a sus amigos, ¿cierto? Dios lo estaba cuidando. Así como Dios lo cuida a él, hoy nos cuida a nosotros, niños. Entonces, que sea Dios quien siempre, Él siempre nos va a estar cuidando, Él siempre nos va a estar guiando, ¿cierto? Entonces, niños, pidámosle a Dios y siempre estemos de la mano de Dios. Bien, niños, me alegro mucho de que ya estén descansando y vamos a ver el versículo de memorizar. El versículo de memorizar es Hebreos 13:8 y dice de esta manera: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre, ¿cierto? Bien, niños, espero que esta clase cortica se les quede en sus corazones y que la pongan en práctica, mis amores. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad, mis amores. En mi casa con Dios. Todos los domingos enseñanza bíblica, retos, juegos o adivinanzas. Si quieres que te saludemos u oremos por ti, escríbenos a este correo o número con el permiso de tus padres. Próxima clase en 8 días. Invita a un amigo.